Si lograr un acuerdo de paz es difícil, cuanto más difícil es su implementación y cuanto más importante por el bien del país y de la sociedad en general. Tenemos dos excelentes presentadores esta tarde. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno y luego voy a dar la palabra a Mauricio, quien va a empezar. Mauricio García Villegas es un miembro investigador de Justicia, un ONG que trabaja sobre la justicia transicional, un tema de importancia trascendental en Colombia, y profesor de la Universidad Nacional. Luis Mayra es un ex senador y ex embajador y actualmente representa a Chile como país acompañante en los diálogos en La Habana y creo que es bien conocido por varios de ustedes, por los amigos que tienen aquí y en la región. Mauricio acaba de publicar un libro que se llama El Derecho de Estado y nos va a empezar con una presentación un poco del libro y los problemas de institucionalidad en Colombia que pueden incidir en el proceso de implementación. Mauricio. Bueno, quería empezar dando las gracias a la universidad y a Juan Tocatlián por esta invitación. Yo lo que voy a hacer en estos 15, 20 minutos es presentar una investigación sobre capacidad institucional en la periferia colombiana, bajo el entendido de que acuerdos como los que se han parcialmente logrado en La Habana, en estos borradores, lo que se llaman como borradores de La Habana, requieren de una institucionalidad sin la cual es muy difícil que prosperen. Si ustedes tienen la oportunidad de leer estos borradores de La Habana, estoy seguro que tendrán una impresión muy parecida a la que yo tuve, y es como leer un programa de un candidato a la presidencia, o como un programa de gobierno, en donde se hacen muchas promesas, es como un plan de gobierno. Pues bien, el problema complicado es cómo hacer para implementar un plan de gobierno de la envergadura que está contenida en esos preacuerdos, sobre todo en territorios en donde nunca ha habido Estado en Colombia. Entonces, de eso es lo que voy a hablar. Quisiera entonces decir lo siguiente. Lo que hicimos en esta investigación fue construir un índice de capacidad institucional de las instituciones locales en Colombia. Esas instituciones locales en Colombia se denominan municipios. Es la institución local más pequeña. Bueno, los municipios pueden estar divididos, pero digamos es la entidad administrativa más pequeña. En Colombia hay unos 1.100 municipios. Entonces, lo que hicimos fue tratar de medir la capacidad institucional de esos municipios, y lo hicimos a partir de dos índices: un índice de capacidad judicial y un índice de capacidad administrativa. Y luego combinamos los dos índices y de ahí sacamos una especie de índice agregado y, digamos, una clasificación de municipios que voy a mostrar. Entonces, de eso es, digamos, ahí está el contenido esencial de la investigación. Una de las precariedades del Estado colombiano es que no tiene información de todos los municipios. Hay muchos municipios, sobre todo de la periferia colombiana, de los cuales se carece casi por completo de información. Yo empezaría diciendo eso, justamente, digamos, en Colombia el Estado está en todas partes, pero está nominalmente en todas partes. En todas partes hay alcaldes, consejos municipales, jueces, etcétera, y en todas partes se observan rutinas institucionales, rutinas previstas en la ley incluso, pero cuando uno va y observa lo que existe detrás de esas instituciones, con lo que se encuentra es que esas rutinas son inocuas, que detrás de eso no hay nada, no hay ningún poder, en términos de Michael Mann, ninguna capacidad infraestructural para llevar a cabo los contenidos que existen en la Constitución y en las leyes. Son meras formas simbólicas en muchos casos. Hace unos 3 o 4 años publicamos en De Justicia un libro sobre jueces que trabajan en zonas periféricas, en zonas donde existe conflicto armado,
hicimos unos relatos de jueces, unas entrevistas a estos jueces, y fuera de eso miramos estadísticas de qué era lo que decidían y cómo lo decidían. Y lo que encontramos es que esos jueces deciden con todas las rutinas del Estado de Derecho, pero en realidad no son jueces. Sus decisiones están capturadas por actores sociales, legales e ilegales fuertes. Entonces, los datos de la investigación tienen que ver, como les enunciaba inicialmente, con este índice de desempeño institucional que está hecho con información del Consejo Superior de la Judicatura, que es el organismo que gerencia y organiza y regula a los jueces del país, y por la Fiscalía, que es, digamos, el órgano penal fundamental en Colombia. Son 848 municipios de los cuales hay datos, de los otros no hay datos, pero de esos de los cuales no hay datos son municipios que seguramente tienen estadísticas, digamos, de deficiencia institucional muy notorias. Y lo que medimos fue la presencia de los jueces por un lado y la eficacia del sistema penal por otro lado. Y aquí tienen ustedes un mapa que mide este índice agregado de capacidad judicial. Lo que está en café oscuro representa las zonas de menor capacidad judicial, lo que está en azul representa las zonas, digamos, donde más capacidad judicial hay. Este es el índice entonces de capacidad institucional. Fuera de eso este índice ya existe, que es un índice que se conoce como índice de desempeño integral, que está calculado por el Departamento Nacional de Planeación. Aquí están todos los municipios del país, y lo que mide este índice es la capacidad burocrática del municipio para proveer servicios sociales básicos de manera eficiente. Ahí se mide la eficacia, la eficiencia, la capacidad fiscal y administrativa, el cumplimiento de los requisitos legales, etc. El mapa siguiente muestra este índice de capacidad institucional. Como ustedes ven, los índices mejores de capacidad, no solamente judicial, sino también administrativa, están en la zona montañosa del país. Lo que hicimos con estos dos índices fue combinarlos y vimos la coincidencia entre ellos. La coincidencia de los dos mapas anteriores. Cada uno de los dos mapas tiene 5 clasificaciones: excelente, buena, media, baja y muy baja, o mala y pésima. Y lo que hicimos fue juntar los municipios que están muy bien y bien en los dos mapas, y los municipios que están mal y muy mal en los dos mapas. Y eso nos da el siguiente cuadro. Este grupo de 24 es un nivel bajo de desempeño de la justicia con un nivel bajo de desempeño integral. Son 24 municipios los que coinciden. Estos 48 son municipios con alto desempeño integral y bajo desempeño de justicia, y los que nos interesan son estos, que son municipios que tienen un bajo desempeño en términos de justicia y un bajo desempeño en términos de capacidad institucional. Esos municipios son los que están en café en este mapa. Como ustedes ven, es casi que toda la periferia colombiana. Colombia históricamente ha sido un país que ha abandonado sus fronteras, se ha quedado incrustado en las cordilleras de los Andes y ha descuidado su frontera, su periferia, por muchas razones. Primero, por razones geográficas. La geografía colombiana es particularmente difícil. Un viaje de Medellín, una ciudad que queda en las montañas, a Bogotá. Medellín es la segunda ciudad del país. Un viaje de Medellín a Bogotá a principios del siglo XX tardaba unas 3 semanas. Era tan difícil la comunicación en la colonia y durante el primer siglo de la República, que Colombia funcionó casi siempre por micromercados y microculturas casi que totalmente aisladas. Y buena parte, digamos, de los problemas y de los conflictos culturales y políticos colombianos tienen que ver con ese aislamiento. Eso por un lado, la geografía. Por otro lado, la economía, ya lo mencioné. Colombia en buena parte ha tenido una economía desintegrada, en buena parte por la incapacidad de la infraestructura para comunicar estos territorios. En tercer lugar, un aspecto muy importante en Colombia es que
bueno, y esto ha sucedido en casi todos los países de América Latina, es que la ausencia de guerras internacionales, y esta es una gran diferencia con lo que sucedió en Europa, la ausencia de guerras internacionales hizo que estas élites colombianas, que no eran exportadoras y que se dedicaban a sus microrregiones, finalmente se desentendieran de las fronteras y dejaran las fronteras, digamos, abandonadas con la, digamos, tranquilidad de que esas fronteras no iban a ser invadidas por ningún Estado. Colombia tuvo pequeñas escaramuzas, pequeñas guerras, inclusive internacionales, pero sin que tuvieran, digamos, sin que fueran una amenaza importante para la integridad del territorio. Entonces, digamos, lo que nos preguntamos en esta investigación con estos datos, si ustedes miran en este mapa, es la enorme dificultad que estas condiciones institucionales representan para la implementación de unos acuerdos que un poco prometen todo, o prometen una promesa incumplida durante 2 siglos, que es la promesa de construir Estado en todo el territorio nacional. Esa promesa viene desde los inicios de la República, desde la expulsión de los españoles, con la idea de que el Estado iba a hacer presencia en todas partes. Pero esa ha sido una promesa incumplida. Lo que se propone con estos, digamos, lo que está implícito, o la condición de posibilidad de estos acuerdos, es justamente llevar a cabo esta promesa incumplida, es decir, construir el Estado en la mitad del territorio, en esos 229 municipios viven unas 8 millones de personas, y ese territorio representa el 50%, el 48% del territorio nacional. Si a eso además le sumamos los municipios de los cuales no hay datos, que son estos, y que muy probablemente tienen una capacidad institucional muy baja, estaríamos hablando de algo así como el 60% del territorio nacional donde no existe Estado. Una de las cosas que nosotros hacemos en este libro, de una manera un poco provocadora, es decir, que esas personas tienen derecho al Estado, de ahí el nombre el título del libro, El derecho al Estado, y esas personas debían reclamar la presencia del Estado y la asistencia del Estado, y el Estado debería protegerlos, y la Corte Constitucional debería declarar un estado de cosas inconstitucionales, de la misma manera como lo ha hecho con los desplazados, con los presos y con muchas otras poblaciones en donde la Corte ha tomado cartas en el asunto y ha dicho ahí hay una violación masiva de los derechos. Pues aquí, en este caso, con estas 8 millones de personas hay una violación masiva de derechos. Entonces, el gran desafío de los acuerdos es cómo construir, digamos, cómo crear las instituciones necesarias para que el contenido de esos acuerdos, contenido económico, social y político, pueda ser llevado a la práctica. Muy brevemente, los acuerdos contienen 3 tipos de reformas hasta ahora, o los preacuerdos. Una reforma rural, en donde hay fundamentalmente 3 puntos: la creación de un fondo de tierras, un sistema general de información catastral y agrícola, y tercero, un programa de desarrollo con enfoque territorial. Eso ya es enorme, eso ya es una cosa, digamos, sin instituciones fuertes es muy difícil llevar a cabo esto. La segunda gran reforma, o el segundo documento, es una política para eliminar el narcotráfico, en donde hay 3 ideas fundamentales, que son un programa nacional integral de sustitución de cultivos, en segundo lugar un programa de prevención del consumo y de salud pública, y en tercer lugar una política de represión judicial y policiva contra lo que va a quedar del narcotráfico. Y el tercer gran documento es un documento de democracia participativa, en donde hay también 3 puntos fundamentales, que son, en primer lugar, la protección de derechos y garantías, o mejor dicho, derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política; en segundo lugar, mecanismos democráticos de participación ciudadana y comunitaria; y en tercer lugar, medidas efectivas para promover la participación, dentro de lo cual hay 3 medidas fundamentales, que son la eliminación del umbral, el acceso a los medios de comunicación, la reforma a la organización electoral, y una promoción de una cultura política democrática y participativa. Como ustedes ven, los desafíos son muy grandes. Yo quisiera terminar lo que me resta
de tiempo. Bueno, aquí hay mapas de presencia de guerrilla, presencia de paramilitares, presencia de BACRIM, que son bandas criminales, etcétera, en Colombia. Quisiera mostrar este mapa, que es un mapa de 1969 de la Iglesia Católica. La parte blanca es lo que la Iglesia llamaba las zonas civilizadas y la parte negra es lo que la Iglesia llamaba las zonas salvajes. Si ustedes miran ese mapa y lo comparan con este, ven que la coincidencia todavía sigue siendo muy grande. Hay mapas del siglo XIX que se parecen a este. Un mapa desalentador o preocupante es este mapa, que es el mapa de las elecciones pasadas, de las últimas elecciones presidenciales. En la parte azul ganó el presidente Uribe y en la parte café ganó el presidente Santos. O sea, un poco el mundo al revés. El presidente Santos ganó en las zonas salvajes, donde hay más clientelismo político. No es un mapa muy esperanzador. Quisiera terminar con esta gráfica, que es una gráfica en donde relacionamos los dos factores que creemos son fundamentales cuando se habla, digamos, de las vías, digamos, del conflicto hacia la paz, que son la legitimidad, que es una combinación de legitimidad y legalidad, es decir, validez y legitimidad. Digamos, este es el Estado, digamos, legítimo en términos weberianos, y este eje lo que representa es la eficacia. Generalmente, digamos, los dos modelos extremos son el modelo autoritario, que consiste en lograr eficacia mandando el ejército o por medio de un Estado autoritario para lograr eficacia con un mínimo de legitimidad y de legalidad, es decir, casi que a ras de este vértice o de este eje horizontal. El extremo opuesto es, digamos, el modelo opuesto es el modelo de legitimidad, que es lograr mucha legitimidad con la idea de que con esa legitimidad las instituciones se vayan creando desde abajo, que era un poco lo de la Constitución del 91, que lo que intentaba era lograr participación popular y un régimen muy legítimo, y que las instituciones se iban a crear a medida que se fuera logrando la participación popular. Esos dos modelos han traído enormes frustraciones. Los modelos de participación política y de descentralización en Colombia han sido muchas veces capturados por los grupos armados de todo tipo, guerrilleros y paramilitares y otros, y desde luego el modelo autoritario ha tenido también muchas frustraciones. Lo que hay que hacer es intentar unas vías intermedias, y entre esas vías intermedias está, yo diría, esta vía señalada como B, que es un poco la vía propuesta por las zonas de consolidación, en donde primero se lleva al ejército, se despejan los territorios y después se llevan las instituciones democráticas y el Estado social, y nosotros lo que proponemos es esta vía E, muy pegada al medio, es decir, al eje D, en donde lo que se haga es primero llevar al ejército y a los jueces, con la idea un poco de digamos, de proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales a través de la justicia, y, digamos, crear un proceso de zonas de consolidación, pero acompañado de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis. Gracias, Teresa. Quisiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a Noref y a la Cátedra Colombia de la Universidad de Itela. Voy a hablar a título personal. Una negociación, especialmente si es un proceso de paz complejo, exige secretos y reservas, y hay cosas que no corresponde discutir públicamente. Por lo demás, mi mandato, el que me dio la presidenta Bachelet, fue un encargo muy sencillo. Para que América Latina sea mejor, debemos consolidarla como una zona de paz. Y un esfuerzo central en esa dirección es contribuir al progreso de la paz en Colombia. Haga usted todo lo que esté a su alcance para contribuir a esa tarea y tráigame todas las propuestas en las que Chile pueda hacer alguna contribución positiva. En ese marco y en esta reflexión personal, quiero
transmitir dos series de percepciones que creo pueden ser el aporte de una mirada externa a la situación colombiana de hoy. Primero, la percepción sobre Colombia y segundo, la percepción sobre las negociaciones de La Habana y el proceso de paz. Son asuntos relativamente largos, llegaré hasta donde el tiempo me lo permita, pero quiero iniciar de inmediato el primero de los puntos. Permítanme hacerlo con una nota personal. Hacia 1993, en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México, me reuní a hacer un plan de actividad docente con Carlos Rico, amigo de muchos de los que estamos aquí, prematuramente fallecido en 2010, uno de los más notables contribuyentes de México a los estudios internacionales de la región, y nos planteamos la tarea de compartir con los estudiantes del posgrado de la Maestría de Economía y Política Internacional un ejercicio comparado de 8 sistemas políticos latinoamericanos, los más influyentes y representativos en cuanto a los países. En la primera clase dijimos que una de las deficiencias del conocimiento de la región es una cierta tendencia a homologar distintas experiencias y que cada país tiene su racionalidad política y cultural distinta y que es indispensable conocerla fundamentalmente a través de esas diferencias propias. Cuando llegamos a Colombia, yo inicié mi clase diciéndole a los estudiantes, bueno, de todas las experiencias distintas que hay en estas 8 situaciones y sistemas políticos de América Latina, Colombia es la más distinta de todas. Es la que menos se parece al conjunto. Y traté de fundamentar esa idea en los siguientes elementos. Primero, Colombia es un país que se congeló en el desarrollo de su estructura de partidos. El siglo XIX fue el tiempo de los liberales y los conservadores, Juárez y Marimón en México. En la secuencia que va de García Moreno a Eloy Alfaro en Ecuador, los liberales de Chile y los liberales de Nicaragua y sus conservadores. Y el siglo XX fue un tiempo de emergencia de nuevos actores sociales y políticos que introdujeron reformas, que fueron desde los cambios de José Ballén, desde 1912 en Uruguay, la Revolución Mexicana iniciada en 1910, la Revolución Boliviana de 1952, el Frente Popular Chileno de 1938, los cambios en Argentina de Irigoyen a Perón. Todos los países tuvieron ajustes, cambio social, reformas agrarias, transformaciones urbanas, movilidad social. Colombia vivió su siglo XX con los mismos actores del siglo XIX, liberales y conservadores. Y fue solo el primer gobierno del presidente Uribe en 2002 el que cambió esta estructura, abriendo paso a actores fragmentados y distintos que gradualmente se han ido consolidando. Pero lo primero que uno advierte, y eso está en las conversaciones de La Habana, son los pendientes de la sociedad colombiana, las cosas que la sociedad colombiana no hizo y que se fueron acumulando y que hoy día tienen una carga y un significado especial. Lo segundo es que Colombia vivió procesos de violencia mucho mayores y más continuos que el resto de los países de América Latina. Conservadores y liberales dirimieron por la violencia muchos de sus diferendos. Y para colocar solo el mayor ejemplo, hay que decir que el siglo XIX terminó y el siglo XX comenzó en Colombia con la llamada Guerra de los 1000 días, un enfrentamiento trágico entre liberales y conservadores que se fue extendiendo como una mancha por distintos sectores del país, que extenuó, debilitó a Colombia, que costó 100.000 vidas y que lo debilitó a tal punto que 12 meses después del término de esta guerra civil, Colombia vio fragmentado su territorio y se produjo la secesión de su provincia de Panamá, que se convirtió
en una república independiente en noviembre de 1903. Pero cuando uno va a La Habana y discute con las partes, ¿de dónde arranca el proceso de violencia que estamos ahora tratando de cerrar? Ellos dicen muchas veces que no son los 50 años desde la fundación de la FARC y el ELN en 1964, claramente bajo el influjo de la Revolución Cubana, sino que es la continuación de este viejo e inconcluso proceso de violencia. Algunos cifran en 1936 el ciclo actual de violencia por la ley de tierras y los efectos fallidos que esta tuvo, otras la asocian a la acumulación de la violencia tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, en un proceso de confrontación que venía de antes, pero que la muerte violenta del más importante líder colombiano del siglo XX, en la opinión de muchos historiadores, trajo esta confrontación que los historiadores mexicanos llaman la violencia, pero la violencia con mayúscula, L y B corta, una violencia de 230.000 muertos, de confrontación brutal en pueblos y en lugares apartados de liberales y conservadores que se arman para dirimir la hegemonía y que termina solo unos 10 años después con el Pacto Nacional, que pone una paz sobre la base de compartir en gobiernos mixtos, liberales y conservadores, de alternancia con participación de ambos, el gobierno de Colombia. Y, entre tanto, sigue lo que habían iniciado en 1964 FARC y ELN hasta hoy. Las guerrillas desaparecieron en América Latina con el fin de la Guerra Fría. En Colombia, sin embargo, perduraron también por un tiempo en Perú, pero en Colombia hasta hoy son actores que protagonizan un conflicto civil que puede tener largas proyecciones en el tiempo si no se lo resuelve creativamente a través de este proceso de paz. Entre medio, y este es otro rasgo colombiano, Colombia no ha sido un país de dictaduras. Si tomamos el ciclo que empieza en la Segunda Guerra Mundial, lo único que se ha llamado por algunos dictadura es el periodo de Rojas Pinilla en los años 50, que a la luz de las dictaduras de verdad, las de seguridad nacional que conocimos en América del Sur, es un ejercicio que podría ser calificado como semidemocracia o semidictadura o régimen autoritario, y que no fue tan largo. El resto de los gobernantes y de las instituciones colombianas son el fruto de la decisión ciudadana en elecciones que regularmente se realizan. Entonces tenemos la paradojal convivencia de una prolongada violencia, de un conflicto civil que ha costado 250.000 vidas desde 1954, que tiene 6,5 millones de víctimas, según los datos del Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo, de los cuales 6 millones son desplazados físicos de los lugares donde vivían, y que hoy se intenta dirimir en una negociación extremadamente compleja, pero al mismo tiempo llena de posibilidades. Porque la otra cosa que hay que decir, y lo recordaba en un muy buen artículo el domingo pasado Alejo Vargas, es que todos los gobiernos colombianos han hecho intentos para avanzar hacia la paz. Los 7 gobiernos a partir del presidente Belisario Betancur, que hizo los acuerdos de la Uribe, y después en tiempos del presidente Barco, cuando se logra legalizar al M-19, y el conocido esfuerzo del presidente Gaviria en los diálogos de Tlaxcala, y la propuesta más famosa aún del presidente Pastrana con la liberación de 51.000 kilómetros cuadrados para buscar la paz con la FARC. También Uribe y también los demás presidentes de este ciclo han hecho intentos fallidos, pero intentos de ir avanzando en negociaciones hacia la paz. Ese es un dato que no es nuevo en Colombia. Por eso hay que subrayar la dificultad de iniciar por 7ª vez en 25 años un proceso que ha tenido desalentadores resultados en sus ejercicios previos. En ese cuadro hay que entender a Colombia, como aquí lo describía muy bien la presentación que recién hemos oído, como un país particularmente fragmentado. A uno le impresiona cuando llega a Colombia y pregunta
¿Cuántas horas se demora uno en ir de Bogotá a Cartagena y le dicen 21 horas? Y a Cali, que está a menos de 380 kilómetros, se demora 6 horas y media o 7. El país con gran desarrollo productivo, con gran sutileza y avance cultural, pero el país más atrasado de América Latina en el campo de la infraestructura y la conectividad. Un país que es la suma de muchos territorios que van resultando dispersos y en esa misma medida lejanos de la conducción del gobierno central. Entonces, en mi opinión, es la suma de estos factores, es las circunstancias muy propias de su historia, sus peculiaridades las que hacen a lo específico y lo difícil de este proceso de paz que se ha instalado por el presidente Santos en la mesa de negociaciones de La Habana. Aquí nuestro tema se llama los desafíos de la implementación de la paz en Colombia. Y lo primero que uno podría decir, entrando al punto segundo de mis comentarios, es: ya dimos por establecido que se logró la paz en Colombia. ¿Es tan sencillo como para formularlo así? ¿O tenemos que hacernos cargo del enorme bagaje y acumulación de problemas y dificultades que tiene esta negociación? En mi opinión, la más compleja que se ha emprendido en las últimas décadas, no a escala latinoamericana, a escala global. Por lo que he dicho, este Centro de Estudio de Procesos de Paz, que se ha instalado con 34 estudios comparativos en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, subraya situaciones que se acumulan siempre y se agravan cuando uno llega a lo específico de la situación colombiana y su negociación. Yo he tenido la suerte de participar o seguir de cerca los distintos procesos de paz centroamericana de los años 90, especialmente el de Guatemala y el de El Salvador, que concluyeron en resoluciones formales, y creo que en ellas no hay, pese a todos los problemas que estaban en la agenda, parecidos y semejanzas con las complejidades que tiene la situación colombiana. Entonces, mi primera sensación es que estamos ante una situación que ha avanzado significativamente, que constituye el más interesante de los esfuerzos que Colombia ha hecho en sus últimos 7 periodos presidenciales, sus últimos 7 gobiernos, en verdad, 9 periodos presidenciales por las reelecciones de los presidentes Uribe y Santos, pero que todavía está lejos de que uno pueda decir con certeza: esto llegó a puerto y la paz se consiguió. Vamos en dirección a ello y hay todavía enormes dificultades acumuladas. Es una negociación que tiene 5 puntos. El primero es la situación agraria, no se habla de reforma agraria sino de problemas agrarios. El segundo es la participación política, la ampliación de las fuerzas y los actores políticos en Colombia y el perfeccionamiento de su régimen político, que las dos partes reconocen necesita ajustes. Tercero, el tema de la droga, producción, comercialización, salida de los actores armados del proceso de comercio y producción de drogas. El cuarto es el tratamiento a las víctimas y su agenda, especialmente el tema de las reparaciones, en lo que estamos ahora trabajando por primera vez en la historia, lo subrayaba Dag Nylander, con participación de las víctimas durante el proceso. Haremos 5 sesiones con 12 representantes de las víctimas, después de haber hecho 13 eventos regionales, uno en Villavicencio, otro en Barranca Bermeja y otro en Barranquilla, y un encuentro de 2.000 víctimas en Cali, que fue el cierre de este esfuerzo, y en donde se decidió la ida de estas 5 delegaciones que han tenido un efecto conmovedor, dramático en sus testimonios, pero han afianzado la voluntad de llegar a buen puerto por las dos partes. Estamos en medio de eso, faltan 2 sesiones todavía de 24 de las víctimas escogidas. En este cuadro, esta negociación muy compleja tiene inevitablemente dificultades, en mi opinión, en cada uno de los 5 puntos.
porque se han suscrito 3 acuerdos en los temas agrarios, de participación política y de drogas, pero para los que hemos trabajado en instituciones multilaterales, sabemos que en Naciones Unidas hay una expresión muy gráfica, brackets o corchetes. Lo que no se puede resolver se deja entre paréntesis para retomarlo más tarde y se avanza hacia un acuerdo general. Pues bien, si ustedes leen los 3 documentos que ahora se han hecho públicos, que las partes han suscrito en estos 3 temas, están llenos de corchetes. Y más corchetes, yo creo, van a tener los 2 que faltan, el de víctimas y el de justicia transicional, que es el último y el más difícil de todos los capítulos de este proceso de paz. Entonces, cuando lleguemos al 5º punto y se suscriba el quinto acuerdo entre la delegación del gobierno colombiano y la FARC, vamos a tener que volver al punto 1 y empezar a abrir cada uno de los corchetes para cerrar un acuerdo real, cosa que va a tomar en verdad mucho tiempo. Yo escuché al presidente Santos, después de su reelección en la segunda vuelta presidencial, expresar la esperanza de firmar este año el acuerdo de paz. Mi impresión es que estamos ante un tema tan densamente complejo que tendríamos mucha fortuna si logramos cerrarlo en un plazo de 18 a 24 meses. Quiero expresarles, ya llegó mi tarjeta amarilla, estoy en la fase de cierre de mis reflexiones, por lo que voy a acomodar adelantando mucho de mi juicio. Y les voy a dar una especie de balance de mi estado de ánimo. Yo creo que estamos en un punto de no retorno para ambas partes. Aquí se decía, yo a lo mejor diplomáticamente por prudencia no debiera recogerlo tan gráficamente, pero es un dato. Ambas partes no tienen vuelta atrás. Llegaron a ese punto que en la teoría de las negociaciones internacionales se llama un punto de no retorno, aquel donde es más costoso volver al inicio que cerrar finalmente los acuerdos, aún pagando costos al cerrar. Y esto es así por 2 razones, porque el presidente Santos hizo un pacto social con el pueblo colombiano, diciéndolo, si ustedes me dan un segundo mandato, yo voy a cerrar los acuerdos de paz. Su gobierno no tendría sentido, sería un gobierno fallido si no consiguiera este propósito. Y la FARC, porque como aquí se ha dicho, después de pelear 50 años con las armas en la mano, en un tiempo en que parece obsoleto ese método que ya no se aplica casi en ningún país del mundo, ha llegado a la convicción de que la lucha no lo va a llevar a la captura del poder. Y puede combatir indefinidamente, causar y recibir bajas, pero que no obtendrá lo que cualquier fuerza revolucionaria busca, que es hacerse del Estado para remodelarlo e inaugurar una etapa según su propio diseño. Eso ya no es posible. Lo dice el propio balance de fuerza, lo dice el avance de la capacidad militar del Estado colombiano, es el fruto del Plan Colombia, es el fruto de muchas formas de cooperación internacional, es el resultado de un consenso interno en Colombia y por lo tanto cuando uno no puede alcanzar el poder inexorablemente para una fuerza guerrillera ha llegado la hora de la negociación y de cambiar, aquí bien se decía, la revolución por un conjunto de reformas que son lo más que se puede obtener en un escenario que no se modifica radicalmente. En eso están las 2 partes en los diálogos de La Habana, teniendo que hacer cada una concesiones enormemente duras, sin tener un respaldo muy claramente mayoritario, ni de los medios de comunicación, ni de todos los actores políticos, ni del Congreso, ni de las propias Fuerzas Armadas, ni de muchas entidades sociales. Pero ahí va avanzando un proceso que es mejor, lo decía muy bien nuestra amiga, la periodista de la semana, avanza en La Habana, pero no se percibe en Colombia. Y va a llegar un momento en que pueda hacerse la homologación de ambas cosas, pero para ese tiempo aún falta algún agua que corra bajo los puentes. Concluyo con la siguiente reflexión. Para tener un juicio que nos permita titular como se ha titulado esta mesa, tendríamos que tener al ELN en la mesa de negociaciones. Técnicamente es un proceso de paz con 2 mesas. Si el ELN no entra y homologa lo que se ha avanzado con la FARC, este proceso estará inconcluso y la paz en Colombia no va a existir.
porque un grupo, aunque sea menor en capacidad de hombres y de fuego que la FARC, tiene la misma capacidad de obstrucción, de dificultar, de hacer imposible la vida cotidiana y el desarrollo político de la Colombia contemporánea. Solo si son avanzados y homologados los dos procesos, en los que varios de los 5 puntos no pueden ser distintos, tienen que tener la misma situación de tratamiento, el tema de participación política, la justicia transicional y hasta los temas agrarios o de la droga que afectan a ambos núcleos de combatientes. No será posible hacer un debate que tenga este título. Ojalá podamos reunirnos en un par de años y tener una reunión que verdaderamente se refiera a los desafíos de la implementación de la paz en Colombia. Antes de ese tiempo hay que seguir trabajando hasta conseguir la paz. Cuando uno piensa, y yo creo que a veces los dos temas que quedan, el tema de víctimas y justicia transicional, es tan difícil y tan inmediato, los dos partes están discutiendo ese tema actualmente y todos sabemos lo difícil que es y lo discutimos antes en la sesión anterior, pero tampoco yo creo que es peligroso poner a un lado cuán difícil va a ser el tema de fin de conflicto. Una cosa es que llegar a la conclusión que la lucha armada no sirve, y otra cosa es dejar a un lado las armas. Pero también ese tema va a crear problemas obvios, técnicos en términos de implementación, cese de fuego, monitoreo, implementación, todo eso va a llegar, pero tiene implicaciones muy grandes por cuestiones de presencia del Estado, porque en muchas partes de Colombia la presencia del Estado básicamente son las fuerzas militares del Estado, que es enorme, un poder enorme en el país, pero otras regiones donde la presencia no es del Estado, no hay presencia del Estado, sino hay presencia de la FARC o otros grupos armados como presencia del poder fáctico. Entonces, si podemos avanzar a un proceso de paz que avanza bien, hay cese de fuego, hay retiración de fuerzas, hay un riesgo muy grande de un vacío de seguridad. ¿Qué se puede hacer? Y en términos de los estudios que ustedes han hecho sobre presencia de justicia, otra capacidad institucional, ¿cuál es la implicación? Y hay cosas que se puede hacer desde ya para preparar para esta fase de implementación, porque hay un riesgo, no solamente que la presencia del Estado está muy débil, pero si se van a quitar algo y habrá un vacío, y tristemente en Colombia hay muchos actores armados que no son ni las FARC ni el ELN que van a ser listos en algunas situaciones para llenar el vacío. Sí, el vacío, perdón. Sí. No, los desafíos son enormes. Yo no quisiera agregar al ambiente de pesimismo que reina en este panel más datos. Más aún quisiera contrarrestar eso que hemos visto en este panel con algunos elementos positivos que aquí no se han mencionado, que tiene Colombia y que no existen en otros países, pero dejo eso para otra ocasión, para más tarde. Para responder a tu pregunta, los desafíos son enormes, no solamente en términos de seguridad. Colombia, lo mencionó Alejandro en algún momento, Colombia nunca tuvo una revolución como la mexicana, mucho menos como la francesa, y por eso nunca fue a las regiones, y lo que hicieron las élites nacionales fue un poco delegar en la Iglesia Católica y en los terratenientes locales la administración pública y el manejo de los asuntos públicos. Y desde luego, digamos, ahí había una zona gris entre legalidad e ilegalidad, y finalmente el rico del pueblo era mucho más poderoso que el alcalde o que las autoridades municipales, y hacía con esas autoridades y con las instituciones un poco lo que se le daba la gana. Eso ha pasado en muchas otras partes de América Latina, pero en Colombia particularmente
ha sucedido de una manera dramática. Y dramática sobre todo en los últimos 30 años, porque en esas zonas de esos 229 municipios donde no hay Estado, que es casi que toda la periferia colombiana, la cosa había funcionado bien, más o menos bien, hasta hace unos 30 o 40 años. El problema es que en las últimas 4 o 5 décadas en esas zonas empezó a haber mucha violencia, primero por la guerrilla y después por el narcotráfico y después por las paramilitares y por las BACRIM. O sea, esa zona empezó a tener mucha violencia y esa violencia empezó a repercutir en el centro porque muchos de esos grupos organizados violentos terminaron eligiendo representantes que actuaban en Bogotá como representantes de esos intereses ilegales, eso por un lado, y por otro lado la economía colombiana empezó a cambiar. Era una economía basada en el café que estaba en las laderas de las montañas y de pronto Colombia empezó a descubrir, bueno, esto además incentivado por el precio del petróleo, empezó a descubrir petróleo y minerales muy valiosos en la periferia nacional. Y es solamente en estas últimas décadas, y particularmente en las 2 últimas, que el Estado se ha dado cuenta de que esa promesa incumplida de no haber construido Estado en la mitad del territorio nacional tenía que cumplirla. Entonces se juntaron muchos elementos y yo estoy de acuerdo en que es un punto de no retorno. Digamos, Colombia tiene que construir Estado en esos territorios, inclusive si no hay paz. Y bueno, pues mejor aún si lo hace habiendo paz. Digamos, las dos cosas están íntimamente ligadas. Digamos, aquí hay, lo que yo quise mostrar es que aquí hay 2 procesos que se juntan. Un proceso es la promesa incumplida del Estado colombiano de construir Estado en todo su territorio. Digamos, eso es un gran problema nacional. Y la otra promesa es la promesa de la paz. Y las 2 cosas están íntimamente ligadas la una con la otra. Muy bien, gracias. ¿Quiere hacer otro? Quiero hacer una claro. breve reflexión, apreciando mucho las contribuciones y aportes de Mauricio, que son muy sustanciales. Lo que quiero simplemente decir que yo no soy pesimista. Estoy convencido que este proceso debiera llegar a un término que consista justamente en la suscripción de estos acuerdos. Lo que creo que hay que tener en cuenta es que es una cosa, la que está entre el hoy y ese momento, extremadamente compleja en función de la propia agenda que las partes se acordaron al momento de sentarse a la mesa. Y cada uno de los puntos tiene muchísimos pendientes, la mayoría de ellos trascendentales para llegar al acuerdo de paz. Entonces creo que el hecho de que estemos en esto que se llama en la teoría de las negociaciones internacionales un punto de no retorno, va a presionar fuertemente a ambos actores para hacer concesiones y construcciones de confianza simultáneamente hasta ir resolviendo cada uno de estos temas. Pero si uno desglosara de los 5 puntos las muchas cuestiones que aún no se han discutido y consensuado, es una lista enorme, abrumadora. La impresión que yo tuve cuando llegué hace 3 meses a la mesa, soy representante del gobierno de la presidenta Bachelet y un destacado, un distinguido diplomático chileno había ejercido en una condición de menos mandato político el trabajo en la etapa del presidente Piñera. A mí, en cambio, me seleccionaron por haber tenido una larga trayectoria en el campo de los estudios internacionales y en procesos de negociación internacional y, por lo tanto, tengo que hacerme cargo de la situación que enfrento. Mi primera impresión fue mucho más optimista. Cuando volví de la primera ronda de negociaciones que se hacen cada 25 días aproximadamente, tuve la impresión, estábamos en víspera de la segunda vuelta, de que si ganaba el presidente Santos, esto iba a tener un tremendo aceleramiento y que íbamos a llegar rápidamente a acuerdo. Lo de las víctimas ha sido muy importante y quiero subrayarlo. Introducir frente a 2 partes que tienen culpas y responsabilidades asimétricas, pero ambas las tienen, en violaciones de derechos humanos, en situaciones complejas, que implican responsabilidad penal para muchos de los actores de ambos lados. Introducir la presencia de las voces que dan testimonio particular, detallado de esas situaciones,
víctimas de todos lados, víctimas de la FARC, del ELN, de los paramilitares, víctimas de las Fuerzas Armadas en sus distintas ramas y de la policía. Cada uno cuenta su historia. Entonces, para las dos partes ha sido extremadamente difícil vivir estas 36 testimonios hasta hoy, y va a ser difícil vivir los 24 que faltan. Y ha esto empantanado el proceso. En lugar de avanzar, las reuniones que duran un ciclo de 9 días cada vez antes que entren los acompañantes y se haga la reunión final, esos 9 días se han dedicado a discutir quién viene, quién no viene en las listas, impugnar a algunos de aquellos declarantes que se piensa van a decir cosas que son más favorables o desfavorables para una de las partes. Y alguien dijo aquí, no se ha avanzado ni una coma desde el cierre del tema drogas, por tanto estamos hablando casi del momento de la primera vuelta de la elección presidencial. Yo creo que terminado el ciclo de testimonios de las víctimas, que nos va a consumir el resto del año, vamos a iniciar 2015 ya retomando los temas sustantivos de la agenda. Y creo que en un proceso dificultoso, lento, con altibajos, vamos a ir avanzando hasta llegar a los acuerdos de paz. Soy optimista en el resultado, no soy optimista en los aspectos tácticos y de corto plazo, pero no quisiera dejar aquí, sería el más impropio de los mensajes, de acuerdo a mi estado de ánimo, la idea de que este proceso está al borde del fracaso, porque lo que las víctimas han dicho, sea cual sea su origen, es les pedimos, les suplicamos que no se paren de la mesa hasta haber conseguido la paz. Y ese mandato, que es un mandato de gente que acumula padecimientos, sufrimientos gigantescos en este largo proceso de la violencia colombiana, ha tenido, yo creo, un gran efecto sobre ambos lados. Uno mira los rostros de los representantes del gobierno y los de la FARC cuando se hacen algunos de estos testimonios y sabe que como seres humanos ambos grupos están profundamente tocados por los hechos que ahí se describen y por las tareas y aspiraciones que surgen de cambiar para siempre en Colombia esa situación.